Bien, arrancamos un nuevo capítulo de Primer Tiempo aquí junto a Tomás Buchamer. Tenemos el agrado de presentar y ya vamos a estar comunicándonos con Alejandro Pérez. Él es periodista, bueno, muchos años allí en ESPN, también en Clarín. Trabajó en la agencia de es periodista, es escritor. ¿Cómo andas, Ale? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? El gusto de estar en contacto para que podamos hablar un poquito de básquetbol. Exactamente. Bueno, la verdad que bueno, has trabajado muchos años en básquet. Has transmitido también lo que es la NBA, has trabajado en ESPN, en Canal 7, en Deport TV. Muchos seguramente te recordarán. Pero quiero arrancar esta charla hablando un poco de lo que fueron las elecciones en los Estados Unidos y todo este movimiento del Black Lives Matter, movimiento de los jugadores, de muchas estrellas del deporte que se han inclinado por los demócratas, por Joe Biden, y lo han festejado en las redes sociales. ¿Cómo lo viste vos, Ale, esto? Realmente no me sorprendió todo este movimiento que se produjo con todo lo que es el sector de raza negra en los Estados Unidos dentro de la NBA, por varios o dos causas fundamentales. Una que tiene que ver con el altísimo porcentaje de jugadores negros en la NBA. Entonces, es lógico que esa raza, ese sector social tiene un papel preponderante dentro de la NBA, dentro del básquetbol de los Estados Unidos. Y la NBA no puede no escuchar ese reclamo de los principales protagonistas del espectáculo. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que reconocer que de las 4 organizaciones principales del deporte de los Estados Unidos, la NBA claramente es la entidad más progresista. El béisbol y un poco en menor medida, pero sí, mucho más que la NBA, el fútbol americano y el hockey sobre hielo son mucho más conservadores que la NBA. La NBA sería el ala progresista de las ligas deportivas de los Estados Unidos. Durante muchos años la NBA ganó un premio que se entrega anualmente a las entidades, a las organizaciones que en su conformación externa mejor tienen representados a todos los sectores sociales de los Estados Unidos, ¿no? Los latinos, los negros, los blancos, los asiáticos, ¿no? Los indígenas. Cómo la NBA tiene representado, y lo tiene representado no solo en su propia organización, sino que además cada uno de los equipos de puertas adentro también tiene eso representado. O sea que es una entidad que a todos los movimientos sociales le presta atención, muchísimo más cuando esta situación social afecta a los que le permiten a ellos mantener este negocio. Entonces, digamos que todo esto no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió gratamente fue de qué manera los jugadores tomaron conciencia, primero, de su compromiso social, ¿no? Porque este tipo de cuestiones suelen afectar más precisamente el tema racial en los Estados Unidos, suele afectar a la población negra de bajos recursos. Acá estamos hablando de jugadores, deportistas, atletas negros de alto nivel de vida. Sin embargo, fueron consecuentes sobre todo con sus orígenes, porque la inmensa mayoría proviene de orígenes muy pobres, muy humildes. Tuvieron conciencia de clase, algo que yo siempre veo bien, siempre me parece que es bienvenida la conciencia de clase, y actuaron en consecuencia. Y después sí reconozco que fue muy bueno la manera en que, sobre todo los líderes de ese movimiento de jugadores que tiene que ver con el presidente de la Asociación de Jugadores, Chris Paul, Andre Iguodala y LeBron James, que fueron las voces cantantes de todo esto, lo bien que leyeron la oportunidad que tenían. Claro. Me parece que en medio de la pandemia, donde todo el tema de la televisión
iba a acaparar mucho de la atención de la sociedad en Estados Unidos, como lo hizo en todo el mundo, porque al estar encerrado uno depende mucho de la televisión, y cómo aprovecharon ellos la exposición que la transmisión de todos esos partidos le daban como para hacerse escuchar, y sobre todo cuando surgió el conflicto con la no presentación de Milwaukee, ese tipo de cuestiones, me parece que fundamentalmente los jugadores estuvieron muy bien asesorados, aquella famosa llamada como a las 12 de la noche, la charla telefónica entre LeBron James, Chris Paul con Barack Obama, que los aconsejó y diciéndole para dónde tenían que ir, me parece que fue fundamental, ¿no? Eso sí me pareció, digamos que yo no lo esperaba, que los jugadores se iban, más allá de los problemas internos que hubo, porque previo a esa llamada y a esa unión de los jugadores para digamos, redoblar el aprovechamiento, para seguir haciendo conocer su posición ante esta situación social, había habido cortocircuito, porque la no presentación de Milwaukee fue una decisión inconsulta, que la tomaron solamente los jugadores de los Bucks. Los colegas de otros equipos le reclamaron eso, de que estaba bien en la decisión que tomaron, pero que lo bueno, lo ideal hubiese sido que la comunicaran a todo, digamos, el estamento de los jugadores para actuar en conjunto. Pero bueno, más allá de aquel chisporroteo, después se reagruparon bien y fueron muy inteligentes a cómo unir fuerzas en busca de un objetivo. Tal cual, y yo creo, por ejemplo, también hablando un poco de la política de Barack Obama, a Trump, por ejemplo, ningún equipo lo visitó en estos 4 años, en estos 4 años que estuvo hasta ahora en el poder, y bueno, LeBron James obviamente tiene ganas de ir en el 2021, y te sumo un nombre que recién decías, a ese tridente entre Chris Paul, LeBron James y Andre Iguodala, a Kyle Irving, que creo que fue uno de los jugadores, lo hace los Nets, creo que fue uno de los jugadores que más se dio cuenta del poder que tenían dentro de la asociación de jugadores, el poder que tenían los jugadores sobre la NBA, y por ejemplo habían decidido en un momento que quizás la liga siguiente, la temporada siguiente, se podría haber pospuesto. Digo, este poder que tenían por ahí tenía que ser un poco manejado por una unión de todos los equipos y todos los jugadores. Claramente Kyrie Irving como Dwight Howard por el lado de Lakers, por mencionar otro nombre importante, eran de los que pensaban, eran los que tenían las posiciones más radicalizadas, que decían que no había que continuar la temporada en protesta por lo que había sucedido. O sea, cuando se volvieron a juntar a principio de julio, para fin de julio reanudar el torneo, Kyrie Irving, que sabía que no iba a jugar, era el que tenía las posturas más radicalizadas. Decían, no tenemos que juntar, no hay que reanudar el torneo en señal de protesta. Yo creo que no, me parece que no era la mejor postura. Para mí fueron inteligentes los jugadores de decir, porque si no hubiesen quedado, me parece, en un sector importante de la sociedad como los los extremistas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, con la postura que terminó imponiéndose, que fue vamos a jugar, pero vamos a hacernos escuchar, vamos a hacernos notar en nuestra postura, me parece que terminó saliendo redondito. Y después, claramente, por supuesto que no sabemos cuál es el pensamiento político de la mayoría de cada uno de los jugadores, pero sí claramente relacionado con esta cuestión racial del sector negro, ante un gobierno con peligrosas manifestaciones racistas, ¿no? Como es la administración de Donald Trump. Me parece que claramente los jugadores pateaban en contra de Trump, algunos de manera más directa, otros más moderada, pero todos apuntando en contra de Trump. Y lo que sí me parece que, primero, que los jugadores se dieron cuenta de su error en la falta de compromiso cívico, ¿no?
según una encuesta que había surgido de ahí, decía que en la última elección solamente habían votado el 15% de los jugadores de la NBA. 15%. Y ya cuando se hizo esa encuesta, ya se había, creo que no sé si el 84 o el 85%, ya se había, digamos, anotado como para votar. Como de una votación a otra cambió la postura de personajes que son, primero, muchos de ellos muy conocidos, que son personajes tremendamente populares. Acá no importa a nivel mundial, importa a nivel local, a nivel de Estados Unidos. Son tipos de los personajes más famosos digamos, de la sociedad de Estados Unidos, porque son deportistas, porque son millonarios y sobre todo porque tienen influencia sobre la opinión pública, que son los que marcan tendencia, los que imponen opiniones. Entonces me parece que los jugadores se dieron cuenta de eso. Yo lo que más me alegro y lo que más aplaudo, que hayan no la segunda parte de cómo influyen sobre la sociedad, sino que ellos como individuos hayan tomado conciencia cívica y se presenten a elecciones, ¿no? O sea, participen de las elecciones con lo único que tiene que hacer un ciudadano, que es ir, emitir su voto, si querés influir en lo que pasa en tu país, en tu sociedad, ¿no? Porque si después te quejás de que un gobierno comete injusticia racial, pero cuando hubo que votar no votaste, sabiendo que esa administración no es muy respetuosa de los derechos cívicos, y que tiene una postura no muy amable con determinados sectores de la sociedad de Estados Unidos, después no te quejes. Entonces, si participás, podés modificar cosas. Y evidentemente, como decías vos antes, con esa actitud influyeron. Yo no tengo dudas que influyeron. Hay algunos números que andan dando vuelta ahí. No quiero caer con ser tan puntilloso, pero está claro que estos formadores de opinión influyeron sobre la sociedad de Estados Unidos. Tal cual, también. Sí, y yo justo también iba a decir algo que es interesante, de que por ejemplo Shaquille O'Neal votó por primera vez, de que la madre de LeBron James a los 53 años también votó por primera vez, y que Donald Trump también un poco fogoneaba, ¿no? Con esto de que decía, gracias a mí la NFL volvió, que ya no lo veía jugar a LeBron James porque le parecía aburrido. Muchas veces fogoneaba, algo que es muy típico de Trump. Claro, porque él tiene claro que ese sector, digamos, esa competencia, los protagonistas de esa competencia mayormente no lo quieren. Es raro, ¿no? Porque los verdaderos protagonistas del espectáculo no lo quieren, claramente, porque además ya no es una cuestión del sector de raza negra. Los blancos, muchos lo odian abiertamente, pero se da en contrapartida que los dueños de los equipos en su gran mayoría son todos aportantes económicos de la campaña del Partido Republicano, ¿no? Cosa que tampoco nos puede sorprender. Más allá que cuando se trata de estos millonarios juegan a dos puntas, porque más allá de la ideología lo que les interesa son los negocios, y a ellos lo único que les interesa es hacer negocio, entonces ponen huevos en todas las canastas, pero se da esa situación opuesta, ¿no? Jugadores protagonistas del espectáculo que patean para un lado, y los dueños del espectáculo, los que toman las decisiones, patean para otro. Para mí ahí también estuvo parte de lo bueno que hicieron los jugadores, porque entre las cosas que negociaron de buena manera con la NBA, insisto, la NBA estaba claro que les iba a conceder espacios para que ellos se manifestaran y para colaborar, para tenerlos contentos, sobre todo en una situación donde tenía que tenerlos 3 meses encerrados para poder seguir con el espectáculo, para que
la NBA pudiera cumplir con la dueña de los derechos de televisión para poder cobrar ese dinero, para que los números a los equipos de la NBA, a la propia competencia y a los equipos de la NBA, los números no les cerraran tan mal, les cerraron mal igual, pero con la ayuda de la televisión no les cerraron tan mal. Para mí el gran mérito de los jugadores, vuelvo al concepto, fue haberle sacado gestos, actitudes a la NBA y a los dueños de los equipos, que le hayan, primero, que hayan puesto en la cancha la leyenda de las vidas negras importan, spot publicitarios durante todas las transmisiones, durante toda la programación de NBA TV, una serie de cuestiones que los dueños de los equipos se embanderaran, los mismos que aportaban dinero para el Partido Republicano, se embanderaron, los hicieron tomar partido con la postura de apoyo a los jugadores, y sobre todo que la gran mayoría de los que son dueños de los estadios, porque hay estadios que no son propiedad del dueño del equipo, pero en los que sí el dueño del equipo tiene decisión sobre el estadio, fueron en su gran mayoría puestos a disposición como centros de votación. El otro día leía 40 estadios deportivos, 40 estadios deportivos en general, no de NBA, por supuesto, 40 estadios deportivos se utilizaron como centro de votación. Se calcula que en esos 40 centros de votación participaron cerca de 300.000 personas. 300.000 personas. Ya eso es todo un logro para lo que es el ejercicio democrático, el ejercicio cívico democrático en los Estados Unidos, es un montón. Y tomaban el ejemplo de Georgia, que había sido bastión, o que en la última elección habían ganado los republicanos, como se calculaba que de esos 300.000, 40.000 eran del estado de Georgia, y en Georgia lograron dar vuelta la elección y ganaron los demócratas. No tengo la menor duda que ese movimiento influyó en esos números. En estados como el de Georgia, históricamente conocido por las injusticias raciales, este movimiento influyó de manera decisiva en el resultado de la elección. Bueno, Estados Unidos, a los argentinos nos cuesta un poco entender o dimensionar también cómo es esta denominada grieta en los Estados Unidos. Le ponemos ese nombre porque es el que más conocemos nosotros, pero la verdad es que toda esta lucha entre republicanos y demócratas obviamente se ve en la cancha. Y también hay algo que me llamó mucho la atención de la NBA, del manejo que estuvo en el último tiempo, que además de que se jugó sin público y demás, fue uno de los, esta última temporada en términos de televisación y demás, podríamos decir que fue un fracaso en términos de rating. ¿Vos crees que se pudo haber debido a que gran parte de la población todavía no tenía una decisión tomada o no veía con buenos ojos todo esto que decís vos, de poner insignias en los estadios, de que los jugadores lleven atrás en la camiseta en vez de su nombre alguna insignia del Black Lives Matter? No descarto que sea como decís vos. La NBA es un negocio de blancos que de los cuales, como decía antes, los protagonistas son negros y el porcentaje más alto de consumidores son blancos también. Imagino que puede haber influido. Yo creo que también influyeron otras cosas. Ahí me parece que hay un cóctel. Yo no, si bien reconozco que lo que decís puede tener una dosis importante de verdad, no creo que sea exclusivo. No creo que sea exclusivo, porque la época del año donde se jugó la NBA, en la que se jugó la NBA esta temporada, que es a contramano de lo que pasa siempre, el básquetbol, desde que lo inventó Naismith, se lo creó como deporte de invierno y se juega
en la época invernal. Cuando empieza a hacer un poquito de calor, el básquetbol no corre más y se ponen en funcionamiento los deportes al aire libre. Eso me parece que la sociedad de Estados Unidos lo tiene tremendamente incorporado. Ese corrimiento hizo que el básquetbol se jugara en verano. En verano normalmente los niveles de encendido de televisión baja porque la gente está al aire libre, está fuera de la casa, no está metida adentro. Otra cuestión, le tocó competir, algo que nunca pasó, con el fútbol americano, el deporte más popular en los Estados Unidos. Eso me parece que también le pateó en contra. Por eso digo, hay una serie de cuestiones. Por eso la NBA hizo todo lo posible para comenzar rápido es a fin de diciembre, y terminar a más tardar, creo que está proyectando con este nuevo calendario, el 20 de julio, 22 de julio está proyectando terminar, porque no se quiere ir muy atrás, porque otra vez juega en pleno verano y compite con el fútbol americano y lleva todas las de perder ahí, pierde. Entonces adelantó el inicio de la competencia para hacer un calendario más o menos normal y evitar esas cuestiones que ellos tomaron nota de que le jugaron en contra. Y vos, por ejemplo, Ale, pensás también, ¿no?, de que la NBA por primera vez no sé si la palabra es correcta, es politizó, pero que sí tomó bastante protagonismo en lo que es en el asunto político de Estados Unidos, porque yo creo que si nos vamos viajando por el tiempo, más por el pasado, no me acordaría de que haya una NBA que esté tan como activa para que la gente vote o que tenga una como una opinión política desarrollada. Coincido con vos. También me cuesta, yo que soy mucho más viejo que vos, me cuesta encontrar un presidente tan desagradable como Donald Trump, ¿no? Un tipo que ha hecho tantas cosas para irritar a distintos sectores de la población de Estados Unidos, ¿no? Y se encuentra con, a lo mejor si esto hubiese pasado en los 90, donde Michael Jordan solía decir, como él mismo reconoció, no sé si dicho en serio o en broma, lo cierto es que él lo dijo, yo no me meto con los pibes republicanos con los republicanos porque los hijos de los republicanos también compran zapatillas y yo quiero vender zapatillas. A lo mejor si esto hubiese pasado no hubiese tomado el rumbo que, como bien vos decís, tomó la NBA en estos últimos años. Pero ahora la principal figura de la NBA, creo que estamos de acuerdo, el hombre más representativo de la NBA es LeBron James, que al contrario de Michael Jordan toma postura, toma posiciones sociales, políticas, claramente. No es Michael Jordan desde su postura como personaje público, no comparo como jugador, digo, el símbolo de la NBA de los 90 parecía ser apolítico y no se involucraba. El personaje representativo de la NBA en esta época sí toma postura en esta y otro montón de cosas más, sobre todo lo que tiene que ver no tanto con lo político, sino con lo social, sobre todo con lo social. Por eso el proyecto que él lleva adelante con la escuela para chicos carenciados y que le da alojamiento a sus familias, eso tiene que ver con una idea, un concepto de sociedad que quiere LeBron James y para la cual trabaja. Entonces sí está claro que todos estos personajes influyen, y con un tipo polémico, como mínimo polémico, como Donald Trump, que además tuvo manifestaciones en las cuales el sector negro de la sociedad de Estados Unidos puede sentirse ofendido, porque lo hizo claramente, sin ocultarlo. Los determinados individuos de ese sector social lo percibieron, mostraron su rechazo, y me parece que en la NBA, vuelvo al punto inicial, donde claramente
son amplia mayoría los jugadores de raza negra, tomaron una postura. Claro, tal cual. Y también, bueno, no quiero dejar de destacar esto, porque también están siendo muy activos en las redes sociales, los deportistas y los jugadores. Se lo veía antes a los actores, pero por ejemplo ahora LeBron James publica una foto, él como Biden y Donald Trump como Andrew Iguodala en esa famosa tapa del Game 7 en 2016. Muy polémica, obviamente, también muy replicada, y creo que también esto puede abrir una puerta para muchos otros jugadores. Igual te pregunto, Ale, porque hay algo que me llama mucho la atención. Sí. Te digo, hubo jugadores que pusieron cosas mucho más duras que la de LeBron James. A lo mejor, claro, no tan famosos como LeBron James, pero otros jugadores, como que también ellos, las redes sociales que son personales, por supuesto, los jugadores no desaprovecharon tampoco esa vía de comunicación, se hicieron escuchar, se manifestaron, y como, digamos, en las reglas que toda organización tiene, no ofender a tu equipo, no ofender a la competencia, ese tipo de cuestiones, las respetaron porque nada de eso sucedió, y le apuntaban nada más ni nada menos que al presidente de los Estados Unidos, y algunos lo hicieron de manera contundente. Tal cual. Ale, te quiero hacer una más para cerrar, fuera de lo que es este movimiento Black Lives Matter, pero también incluyéndolo, ¿por qué no? Porque seguramente la NBA lo debe tener en carpeta. ¿Qué te imaginás que le depara a la NBA en la próxima temporada en términos de organización, teniendo en cuenta de que la temporada pasada, en términos de organización y de comunicación con la gente, no fue tan prolija como realmente siempre se estipula? Y esta temporada, la 19-20, va a ir siempre con un asterisco, ¿no? Porque fue una temporada normal. La próxima a lo mejor lleva 2 asteriscos, porque también va a ser muy particular, porque si bien, por lo que dicen, va a llevar el tema de la disputa a cada estadio, se va a mantener eso, pero vamos a ver cómo sale y de qué manera se la lleva adelante. Me parece que la primera demostración que hizo la NBA con esto de la burbuja fue ratificar por milésima vez que que la NBA, si no es la mejor organización deportiva del mundo, está ahí, debe ser la segunda. Y la capacidad de organización que tuvo para mantener esa burbuja controlada, es cierto, se gastó $200 millones. Sí. No es que va a perder. Le salió 15, claro, ¿no? Está clarísimo. Bueno, en una temporada que, de la manera que lo hicieron, terminó con entre 1.300, 1.500 millones de dólares de pérdida en general. Sí. Gracias a la burbuja se perdió esa plata, si no hubiese sido muchísima más, porque se pudo recuperar parte de lo publicitario, una parte mínima, y se recuperó toda la parte de derechos de televisión, que es un porcentaje muy importante. Entonces, la NBA salió fortalecida de esta temporada porque, digamos, como organización llevó adelante algo muy riesgoso, con un éxito total, pudo cumplir. Bueno, y ahora tiene otro desafío, porque es jugar también en circunstancias muy adversas de otra manera, va a probar de otra manera, buscando achicar todavía ese margen de pérdida que ya tuvieron en esta campaña. Vamos a ver si lo logran. Tiene un desafío muy, muy importante, porque por lo que estamos viendo hay un rebrote del virus. La situación en algunos estados de Estados Unidos es muy, muy grave, con Canadá que no te deja ingresar a su país. O sea que hoy, más allá de algunos esfuerzos, Toronto va a tener que hacer de local en Estados Unidos. Veremos si se llega a algún acuerdo como para que y la situación cambia fundamentalmente en estos 50 días, 40 días que quedan para el inicio de la temporada. Lo veo complicado que pueda cambiar la situación cuando se viene lo más importante del invierno, la parte más fría del año.
Así que no sé, la situación es un desafío muy grande que tiene la NBA por delante. La primera prueba la aprobó, pero ahora es mucho más arriesgado porque lo va a hacer de una manera mucho más abierta. Vamos a ver si le sirve, si la puede controlar de la misma manera que la anterior. Tommy, ¿querés hacer una más para cerrar? Sí, dale, también, Ale, y una última que te iba a decir para también reflexionar, es que la NBA no está también exento a lo que pasa a nivel nacional. Por ejemplo, la última vez que también me acuerdo fue lo que sucedió en China, con esta también guerra comercial que había, que ustedes podrán también acordarse, lo que había pasado con Shanghái, con Shanghái, que también fue que el general manager de Houston apoyó a esta lucha que hubo en Shanghái y China como más o menos que censuraba a la NBA, siendo el producto de Estados Unidos que más se consumía en ese país. Sí, y que le dejó unas pérdidas millonarias, claro, ¿no? Porque el principal socio, el principal comprador de los derechos de televisión fuera de Estados Unidos, que es China, se le cayó, bueno. Y me parece que no es casual que el que provocó eso, pues como bien decías, el general manager Daryl Morey de Houston fue el que salió a apoyar los pedidos de Hong Kong. Fue Hong Kong, todo el movimiento en Hong Kong. Bueno, Morey tuvo que salir de Houston, ¿no? O sea, algo que ya se lo vaticinaba antes de empezar la temporada. Se vaticinaba que lo iba a pagar con su salida de Houston, a Houston especialmente, que tenía ahí una relación por los antecedentes de jugadores chinos en los Rockets, fue el principal damnificado por todo eso. Así que, bueno, una situación bastante desagradable que, bueno, veremos a ver cómo se soluciona. Yo creo que hay ahí un interés, y también me parece que ahí puede influir el cambio de administración a nivel nacional en el país, en Estados Unidos, con la salida de Trump, que estaba abiertamente enfrentado a los chinos. Veremos cuál es la postura del Partido Demócrata, de Biden, que los antecedentes al menos no hablan de un enfrentamiento tan abierto. A lo mejor ahí se puede solucionar la situación, y la NBA, que va a estar muy necesitada de dinero, tiene casi la obligación de recuperar esa relación con los chinos, si no, se le va a hacer muy complicado. Bien, Ale, la verdad que siempre es un placer escucharte, te agradecemos mucho por tu tiempo, y bueno, creo que podemos hablar toda la tarde de básquet de NBA con vos, así que te agradecemos mucho este ratito que te tomaste para charlar de estos temas. No, chicos, gracias a ustedes por convocarme a hablar, y les deseo lo mejor, que anden bien. Alejandro Pérez, señores, periodista, escritor de ESPN y de varios medios más. Nosotros junto a Tomás Buchamer, quedó todo claro, nos vemos la próxima semana.